Métodos de investigación. Bienvenidos sean todos nuevamente a esta clase de métodos de investigación. Esta es su segunda lección y por tanto, como les decía en el video anterior, vamos a revisar un poco más al detalle aquellos temas o subtemas que hayan quedado un poquito al aire, un poquito no muy bien entendidos, debido justamente a la extensión de la información que abarcan pues justamente estos temas, los cuales efectivamente son bastante vastos, son bastante complejos, pero no son en sí complicados. Sencillamente vamos a puntualizar algunos elementos. También me voy a dar el tiempo para justamente apoyarles con darles algunos tips, algunos puntos muy formales para que ustedes puedan pues desarrollar de una mejor manera la investigación científica, con una plena conciencia de justamente estos elementos que lo constituyen. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos a retomar aquí los objetivos de la sesión anterior, que bueno, básicamente son que el estudiante va a identificar la investigación científica como una herramienta universal en la generación de conocimiento como parte que la conforma, como sus partes que la conforman. ¿Sale? Esto ya lo veníamos viendo en la sesión anterior, ya lo teníamos claro, pero pues aquí se reafirma. En esta segunda lección particularmente vamos a conocer los conceptos fundamentales al detalle de la investigación y claro, sus diferentes métodos de una manera mucho más vasta de lo que lo vimos la sesión anterior, para con ello alcanzar conocimientos formales. Y finalmente, cuando concluyan esta lección, conocerán las formas y características de construir una investigación formal, que esto ya lo veníamos manejando desde la lección anterior. Continuemos. Empecemos primero por definir los tipos de investigación científica, ¿de acuerdo? Los tipos de investigación científica tienen tres elementos fundamentales. Aquí tenemos más, pero ahorita me entenderán por qué, ¿de acuerdo? Tres elementos fundamentales o tres direcciones fundamentales que nos van a permitir diferenciar o distinguir qué tipo de investigación estamos realizando y evidentemente qué tipo de técnicas, qué tipo de instrumentos, qué tipo de manejo se le va a dar a la investigación que estamos realizando para alcanzar este conocimiento formal, ¿de acuerdo? El primero de estos tres divisores o estos tres elementos fundamentales es por nivel, ¿de acuerdo? Se refiere a la forma y complejidad que tiene una investigación. Bien, este es uno de los niveles más vastos, o bueno, uno de los elementos más vastos. ¿Por qué? Porque en los niveles hay diferentes niveles, como pueden estarlo viendo en pantalla. El primero de ellos es un nivel exploratorio, ¿de acuerdo? Este tipo de investigación se realiza cuando no tenemos mucha idea de qué pasa con algún fenómeno, con algún objeto de estudio que queramos pues entender, que sea muy nuevo tal vez. Y por esto la investigación exploratoria está en el primer nivel, básicamente. En este sentido, vamos a conocer y reconocer elementos básicos del fenómeno u objeto de estudio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un tipo de investigación exploratoria puede ser cuando, por ejemplo, la primera vez que observaron las estrellas con un telescopio, ¿de acuerdo? Ahí puede ser un tipo de investigación exploratoria, ya que no sabían exactamente qué estaban observando. O tal vez sí, se daban una idea por el hecho de haberlo visto en el cielo nocturno durante muchos años, pero ahora sí lo estaban viendo al detalle. O tal vez la primera vez que vieron una nebulosa o un hoyo negro, no lo sé. Alguna cuestión que les permita pues primeramente allegarse de lo que es el fenómeno, el objeto de estudio, y determinar pues por lo menos sus características. Es justamente la forma en la que se realiza esta investigación. Empezamos a identificar características de pues aquello que estamos estudiando y empezamos a conocer ese objeto de estudio. El segundo nivel es el nivel analítico, en el cual una vez teniendo esas características, bueno, discriminamos que tal vez haya otras cuestiones que tengan características semejantes, pero analizamos ahora sí justamente su funcionamiento particular, aquello que verdaderamente constituye
ese fenómeno como distinto de cualquier otro. En este nivel, en este segundo nivel, vamos a llevar a cabo algunos otros mediciones, vamos a utilizar algunos otros instrumentos, vamos a realizar técnicas diferentes al nivel 1, al nivel exploratorio, o incluso podríamos aplicar los mismos instrumentos, pero tratando de manipular o de dirigir el resultado de una manera distinta para saber si es que se ve afectado el objeto de estudio por alguna variable, y eso nos va a permitir analizar justamente pues el comportamiento, la mecánica, la naturaleza, la forma de ese objeto de estudio. El siguiente nivel es un nivel proyectivo. Este nivel proyectivo tiene por objeto entender hacia dónde se dirige un fenómeno. Por ejemplo, no sé, nosotros estamos constantemente bombardeados como planeta de algunos cuerpos celestes, meteoritos, asteroides, aerolitos, ¿sale? Pues, si no mal recuerdo, son los aerolitos los que entran a la atmósfera terrestre y se van desintegrando. Constantemente estamos siendo bombardeados básicamente por estos elementos, pero gracias a nuestra atmósfera, pues esos cuerpos celestes se van consumiendo, se van haciendo pequeños, y por más que traen una velocidad muy impresionante, pues golpean la Tierra de una manera mínima, de una afectación mínima, en lugares no muy específicos, pero sí muy distantes mayormente de lo que sería una ciudad o algún lugar así, y por tanto no hacen gran daño, ¿de acuerdo? El proyectivo, la investigación proyectiva, gracias a ciertos instrumentos, ciertas técnicas, nos va a permitir estimar cuál sería la evolución o el desarrollo, es decir, no tanto de predecir la trayectoria del aerolito, del meteorito, del asteroide, sino más bien de más o menos cada cuándo tal vez, o incluso de si es factible o no que verdaderamente choque con la Tierra, si es que se pudiera dar el caso. En el caso de una investigación de nivel descriptivo, este es curiosamente el primer nivel académico. ¿Por qué académico? Porque básicamente nos va a permitir recopilar justamente datos sobre diferentes temas, sobre diferentes tópicos y efectivamente sobre diferentes objetos de estudio, lo cual nos va a permitir describir. ¿Por qué lo hablo así? Porque mayormente en el mundo académico requerimos por fuerza referencias previas, es decir, investigaciones o menciones anteriores a lo que nosotros estamos postulando para darle una validez. En cualquier tema, en cualquier carrera, en cualquiera de los desarrollos que pudiéramos abordar como pues personas propias o inmersas de un área de estudio. En este nivel descriptivo, lo que vamos a hacer puede ser una recopilación documental, es decir, vamos a juntar textos o entradas de lo que sea que podamos retomar para explicar, o más bien dicho, para justamente describir el fenómeno que estamos estudiando o el objeto de estudio en general. ¿Sale? No realizamos como experimentaciones, casi no controlamos variables, más que el hecho mismo de la recolección de información, y bueno, casi no aplicamos instrumentos. Se puede, claro que se puede, sí, pero en general el nivel descriptivo no involucra tanto esa parte, sino es literalmente tomar notas de lo que se está observando, ¿sale? Sea a nivel escrito, sea a nivel práctico o mecánico, sea a nivel teórico, pero es básicamente recopilar la información. Diferente, por ejemplo, al nivel explicativo. En el nivel explicativo ya comenzamos a introducir una serie de variables o una serie de elementos que nos permitan, ¿cómo llamarlo? Explicar justamente, pero más que explicar así como un término laxo, digamos que evidenciar tal vez la mecánica, la correlación, el vínculo que tiene el objeto de estudio consigo mismo y sus partes, o con otras partes de otros fenómenos, ¿sale?
La investigación descriptiva, por ejemplo, puede ser, ahorita retomando esta parte que se me estaba pasando a decirles, la investigación descriptiva puede ser, pues sencillamente, si yo estoy describiendo, por ejemplo, el espacio donde me encuentro ahorita, puedo decir que hay una computadora, que hay un teléfono, que hay objetos de escritura varios, eh, libros, ¿sale? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es describir. Y básicamente a eso se limita la investigación descriptiva, no más que lo hace con libros, periódicos, revistas, videos, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Información que ya existe técnicamente. La explicativa o el nivel explicativo o la investigación explicativa justamente pretende hacer una explicación del fenómeno, es decir, retomando el mismo ejemplo de lo descriptivo, si yo digo que hay una computadora, pues efectivamente puedo decir a nivel explicativo que la computadora, como un aparato que sirve para varios procesos, por ejemplo el procesamiento de textos, pues puedo decir, explicar que la computadora está aquí justamente para realizar trabajos de Word, por ejemplo, ¿sale? Eso es una investigación explicativa. Curiosamente tiene un modelo deductivo mayormente, o a veces un modelo inductivo, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Con la deducción vamos a ir de lo general a lo particular, es decir, de características generales y amplias a características muy puntuales y específicas, o inductivo, que es al revés, características muy específicas que nos permiten generar o producir generalizaciones, ¿de acuerdo? Aquí es donde empezamos a jugar con ese tipo de variables, con ese tipo de conceptos, para enriquecer la investigación. En el siguiente nivel, el nivel evaluativo, curiosamente, es uno de los niveles intermedios a nivel de lo académico. En esta cuestión evaluativa, pues como su nombre lo indica, vamos a valorar o evaluar alguna cuestión, algún elemento. Si se fijan, está casi inherentemente ligado al modelo cuantitativo, ¿de acuerdo? Porque vamos a contar o vamos a cuantificar. Pero, en este sentido, podemos hacerlo de una manera cuantitativa, de una manera cualitativa o de una manera mixta. Que recordarán que yo ya les estaba hablando de ese modelo, el modelo mixto. El modelo mixto pues retoma las mejores características de lo cualitativo y lo cuantitativo, las mezcla justamente y permite que abordemos, por ejemplo, un objeto de estudio de las ciencias sociales para producir generalizaciones entendibles con números, por ejemplo, o tal vez aborda un fenómeno específico que nos va a permitir, un fenómeno general que nos va a permitir producir particularidades o entender particularidades que también podemos expresar numéricamente, de acuerdo, derivado tal vez al descarte de ciertas variables o al movimiento específico de un sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí eso se vuelve evaluativo, curiosamente, ¿sale? Porque vamos a evaluar y valorar ciertos elementos de acuerdo a los planteamientos que existan en la investigación. En el nivel comparativo, algunos lo llaman nivel correlacional, en ese nivel vamos a observar la relación o el vínculo entre una variable y otra dentro de nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, si yo les dijera, no sé, ¿cuántas abdominales necesito para adelgazar? Curiosamente, podríamos verlo desde una cuestión mixta, una investigación mixta en el sentido de, por ejemplo, establecer cuál es mi asunción o cuál es mi conceptualización de estar gordo o estar obeso o tener sobrepeso, y una relación cuantitativa en la parte de cuántas abdominales por mes, por día, por año o por hora inclusive requiero para poder incidir de forma significativa en un detrimento o en un decremento del peso que poseo, hasta el punto en el que pueda autoconceptualizarme como delgado o en forma, dependiendo de mis objetivos particulares de la investigación y particulares, pues en este caso, de mi programa de trabajo, de cuerpo. En fin, eso es un elemento comparativo. Estamos técnicamente correlacionando y no comparando exactamente, pero estamos correlacionando. Por eso también hay unas discrepancias ahí de vez en cuando, pero en este ejemplo que les di es correlacional
Y en un comparativo, pues como su nombre lo indica, vamos a comparar dos variables, ¿no? Dos elementos que nos van a permitir pues llegar a una conclusión lógica derivado de esa comparación, ¿sale? Como por ejemplo, ¿qué es mejor, la Coca o la Pepsi, no? Por decir un elemento afín a todo mundo, creo yo. ¿Qué es mejor? Pues sería una investigación cualitativa porque es con respecto a las asignaciones que le damos como de sabor o de calidad a una y otra bebida, y estamos comparando justamente una y otra bebida con la otra. El siguiente nivel es el nivel predictivo. Recordarán el ejemplo del aerolito del asteroide que les estaba dando hace un momento, el cual, curiosamente, justamente pretende estos niveles, derivado de lo que ya sabemos, justamente como les decía que desde el punto descriptivo ya hay una cuestión más académica, derivado de lo que ya sabemos, pues justamente derivado de lo que ya sabemos, el nivel predictivo nos va a ayudar a estimar el desarrollo de un cierto fenómeno o del objeto de estudio, ¿sale? En este nivel ya podemos decir pues justamente a dónde va a caer, en cuánto tiempo, con qué intensidad, etcétera, 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 de este asteroide, aerolito, como le quieran llamar, ¿de acuerdo? Bueno, no como le quieran llamar, en realidad tiene su nombre específico que en este momento no lo recuerdo, pero es la idea. Bien. La cuestión interpretativa, que es el último nivel, es el nivel más avanzado. ¿Por qué? Porque gracias a este nivel producimos conocimiento nuevo, ¿de acuerdo? Producimos o más bien dicho, interiorizamos un conocimiento finalmente. En este nivel interpretativo vamos a encontrar que cuando llegamos a la conclusión, al final de la investigación, aparte de saber cuestiones fácticas, es decir, hechos, vamos a también poder entender cuestiones mecánicas, cuestiones de implicaciones, cuestiones de correlaciones con otros fenómenos que nos van a ayudar justamente a hacer nuestro panorama mucho más amplio de lo que empezamos la investigación, justamente. Esto es importantísimo porque gracias a esta cuestión interpretativa es que nosotros podemos integrar conocimiento, y gracias a esto justamente es por lo que en un nivel muy pragmático podemos generar o denominar sentido común, ¿de acuerdo? Continuemos. El siguiente tipo de los tres elementales que les dije es un tipo por diseño. El tipo de investigación por diseño se divide en tres a su vez, que serían documental, de campo y experimental, ¿de acuerdo? Son los tres tipos de diseño de los que ya les había estado hablando. Nosotros estábamos reconociendo dos porque justamente son los que atañen a la cuestión académica neta. Pero por ejemplo el diseño documental se divide en tres a su vez, que serían monográfico, correlacional e historiográfico. Esos tres niveles o esos tres tipos de investigación justamente hacen referencia a tres tipos de investigación basados, por ejemplo, el monográfico en justamente datos duros que ya existen ahí en escritos justamente. El correlacional pues justamente son de los vínculos y relaciones de afectación que tienen dos variables, y el historiográfico pues también involucra elementos de la correlación o del correlacional y también del monográfico, pero también involucra un elemento de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Es que el monográfico es básicamente la base, ¿no? Todo lo que ya está escrito, todo lo que ya está dicho, todo lo que ya sabemos. El correlacional es todo eso que ya sabemos con otra cosa que ya sabemos, que es relacionada pero diferente. Y el historiográfico nos marca o nos denota el desarrollo a nivel del tiempo, ¿de acuerdo? Puede ser a nivel del pasado o prospectivo a nivel de futuro, ¿de acuerdo? Ese es como el tipo de investigación por diseño documental en general. El siguiente es de campo, ¿de acuerdo? Tiene dos subelementos que serían los cualitativos y los cuantitativos, y cada uno a su vez tiene más elementos. Empecemos por el cualitativo. Tiene un nivel hermenéutico o un tipo de investigación hermenéutica que se basa en los textos y en la interpretación y lectura de los mismos. Es un elemento muy socorrido, por ejemplo, en la religión. Estos trabajos que luego realizan con respecto a la lectura de las escrituras es un trabajo hermenéutico. Es un análisis y una investigación dentro de los textos mismos
en este caso pues de los libros sagrados, o sea, la Biblia, el Corán, la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Está un nivel fenomenológico o un tipo de investigación fenomenológico que es muy parecido al descriptivo porque a final de cuentas hace referencia a lo observable por los sentidos, por llamarlo de alguna manera. Es un elemento que se reduce bastante a lo fáctico, pero no es porque se quede solamente ahí, sino que este nivel fenomenológico nos permite vincular, por ejemplo, un facto, una acción, a un elemento emotivo, a un elemento cognitivo o a un elemento contextual, ¿sale? Es decir, si por ejemplo baja el precio del petróleo, eso es una cuestión fenomenológica desde el punto fáctico de que efectivamente está bajando, pero también desde lo fenomenológico nos permite observar la relación con otras cosas que le hace bajar. No sé, el estadio político de determinado país, el estado de la bolsa, por ejemplo, que es un nivel económico, la cuestión histórica de cómo es que se ha ido desarrollando el precio y el costo del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Nos da esas relaciones. El etnográfico, el tipo de investigación etnográfica, como su nombre lo indica, justamente su centro de estudio son los pueblos y las culturas. Algunos dicen que son las etnias, pero pues es un término un poquito limitado en ese sentido, ¿sale? Y nos da pues elementos culturales, elementos elementos cuantitativos y cualitativos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo una investigación etnográfica en la Ciudad de México que en un pueblo de Rarámuris o de Purépechas, ¿sale? Es muy diferente por las características propias geográficas del pueblo, de la cultura, de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Está un método biográfico dentro de la investigación o del tipo de investigación cualitativa de campo. Es decir, pues básicamente una recopilación subjetiva vivencial del objeto de estudio, que en este caso sería un sujeto o varios sujetos. También hay modalidades que son, válgame, grupales, como por ejemplo en una familia se puede recopilar biográficamente información al respecto. Está la cuestión de la historia de vida, que eso sí es ya es más individual y está muy relacionado o es muy parecido al método biográfico. Y está la investigación de acción o en acción. Es una forma de investigar justamente muy relacionada a la cuestión empírica, ¿de acuerdo? Que también, bueno, engloba elementos fenomenológicos y etnográficos, etcétera, etcétera, que nos van a permitir justamente pues tener una visión pues amplia de el objeto de estudio que estamos tratando de entender. En el punto cuantitativo está el tipo de investigación ex post facto. Está un poco complejo, pero nada más es el nombre, como quien dice. El ex post facto, perdón, es un tipo de investigación que justamente retoma elementos que ya ocurrieron, ¿de acuerdo? Elementos que ya sabemos o que ya observamos. Y bueno, pues lo vamos aterrizando en sus diferentes características y relaciones, etcétera, etcétera. Es decir, analizamos el fenómeno ya acontecido. Y tenemos el segundo, que es el correlacional a partir de datos primarios. Curiosamente, este es un nivel un poquito antes del ex post facto, es decir, no es que ya haya pasado, pero puede incluso estar pasando el fenómeno en ese momento, y vamos a observar justamente todo lo anterior del ex post facto, pero en el momento, ¿de acuerdo? O puede ser incluso antes de que ocurra. Es sencillamente como por tiempo la determinación, pero a final de cuentas observa todas esas relaciones, todos esos elementos, todos esos movimientos, conductas, asignaciones, etcétera, 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 que podemos cuantificar. Finalmente está dentro de la cuestión de por diseño, del tipo de investigación por diseño, el diseño experimental. Hay dos en este diseño experimental que son ya propios más o menos de las ciencias exactas, es decir, ya tienen mayor rigor, porque ellos, los trabajadores o los pensadores o los académicos de las ciencias exactas, son los encargados de, por ejemplo, producir las grandes leyes de la naturaleza, ¿de acuerdo? Ellos son los que se encargan de entender a la naturaleza misma y darnos el entendimiento general de ella. ¿Cómo lo hacen? Pues mediante el experimento puro, es decir, están en condiciones de laboratorio controladas que ellos mismos determinan para llevar a cabo pues un experimento justamente.
que puede ser una innovación o una comprensión de un fenómeno en una mayor o menor escala, dependiendo del fenómeno que se trate. Y el cuasi experimental, que tiene algunos elementos sí de laboratorio de control, pero también tiene algunas variables que no se controlan o no se controlan deliberadamente para permitir cierto grado de espontaneidad o que sea semejante a cómo se presenta en la naturaleza el fenómeno a estudiar. Tenemos también el diseño de investigación por el propósito que persigue la investigación. Tenemos dos tipos de propósito, que es básica o aplicada. ¿Sale? La básica es libre u orientada, es decir, una investigación libre es básicamente, no sé, yo me voy a un país y quiero investigar sus costumbres, pero no llevo un rigor tan grande, nada más llevo una libreta y claramente que quiero investigar con respecto a, por ejemplo, su cultura, ¿no? Y entonces de repente pues voy a un restaurante y me siento y la mesera me empieza a contar de la cultura de él. Yo anoto eso, pero también me cuenta de su vida y también me cuenta de la de su amigo. Eso no lo anoto porque técnicamente no es parte de mi investigación. Está ocurriendo de una manera libre y espontánea, por llamarlo de alguna manera. Y la orientada, bueno, sí tiene una mayor dirección. Ahí puedo ir a hacer encuestas y entrevistas a algún lugar con respecto a la cultura del mismo sitio. Eso es en cuanto a lo básico, ¿de acuerdo? No me involucro, no estoy cerca de, no hago como nada particular que me afecte o afecte al entorno o a mi objeto de estudio. Diferente de la aplicada ya tiene más elementos parecidos a la cuestión experimental. No exactamente así, pero los tiene parecidos. Y se divide en dos. Consta de un proyecto factible y un proyecto especial. El proyecto factible pues justamente está determinado por qué tan viable o qué tan fácilmente se realizaría el proyecto. Es decir, si yo quiero proponer un proyecto de estudio de 5,000 personas, pero estoy yo solo, es poco factible, es poco viable, ¿de acuerdo? Y entonces necesitaría replantear mi modelo de investigación o mi diseño de investigación para abarcar más investigadores o para reducir lo más posible el número de los sujetos de muestra, etcétera, 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 ¿de acuerdo? A diferencia del proyecto especial, el proyecto especial puede ser amplio, en general que yo recuerde no es tan amplio, sino que más bien se centra en una cualidad específica, ¿no? de un grupo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre por ahora mujeres que sufrieron agresión durante la cuarentena, ¿no? Es un grupo relativamente pequeño, relativamente, pero que pues es un poquito más controlable y tiene características específicas y pues técnicamente es factible porque a final de cuentas es un elemento comprensivo, pues sí, viable y factible. No es difícil de entender quiénes son mujeres que al mismo tiempo de que son mujeres sufrieron actos violentos y varios actos violentos dentro de un contexto de cuarentena, que bueno, la cuarentena ahorita lleva unos meses, ¿no? Entonces hay una delimitación de tiempo, de espacio y de sujeto. Por eso también es un proyecto especial, ¿de acuerdo? Continuemos. Ahora, derivado de estos tipos de investigación tenemos ciertas técnicas de investigación. A nosotros nos atañe como académicos la parte cualitativa y cuantitativa, ¿de acuerdo? En cuanto a lo cuantitativo, tenemos encuestas, entrevistas y sociometría. Esas son las técnicas que vamos a ocupar, básicas. Hay algunas otras, pero pues básicamente las podemos englobar aquí. La encuesta pues justamente tiene preguntas que nos van a arrojar ciertos datos, ciertos elementos duros que nosotros vamos a poder interpretar o nos van a poder ayudar a entender cierto fenómeno o cierta población bajo ciertas características, ¿de acuerdo? La encuesta es breve y es muy controlada, tiene muchos elementos de orden que van a impedir que nosotros como investigadores nos perdamos, pero también nos van a ayudar a lidiar con el sesgo que pudiéramos tener metodológico respecto de pues nuestras limitantes a nivel cultural, a nivel de conocimientos, a nivel de recursos también, recursos varios. La encuesta es un elemento bastante útil porque vuelvo, pueden ser 5 o 10 preguntas muy rápidas, de opción múltiple si quieren, no necesitan ser como muy amplias,
o incluso basadas en algo llamado escala Likert. La escala Likert es una forma de escala que nos permite dar asignaciones a conceptos que podemos aproximar a una medición. Por ejemplo, cuando les preguntan ¿qué tan satisfecho te encuentras con tu servicio de cable, ¿no? Por decir. 1, muy insatisfecho. 10, muy satisfecho, ¿no? 5 sería ni insatisfecho ni satisfecho. Y todos los demás pues implican matices de ese rango, ¿sale? El ponerle esos números, el asignarle esos números dentro de la escala Likert nos va a permitir justamente a un abordaje cuantitativo derivado de un concepto al cual le podríamos achacar características cualitativas, ¿sale? No, es un instrumento mixto, curiosamente, que puede aplicarse a otra técnica de investigación, pero también al modelo mixto, ¿va? En cuanto a la entrevista, pues justamente también es una especie de cuestionario, pero es más extenso. Mayormente se realiza a un experto, o por lo menos a una persona que está plenamente consciente de lo que está ocurriendo, ¿sale? Por ejemplo, la entrevista a nivel científico, se realiza a personas, perdón, a nivel académico, se realiza a personas expertas, justamente. No sé, si ustedes quieren saber sobre genética, pues van a ir a preguntarle a un genetista, no van a ir a preguntarle exactamente a un químico que tiene nociones de, pero no es un experto en genética. No van a ir a preguntarle a un biólogo que tiene nociones de, pero no es experto en genética. No van a ir a preguntarle a un físico que tiene nociones de, pero no es experto en genética, ¿de acuerdo? La entrevista es ese abordaje, es esa técnica que también nos va a permitir ampliar un poco la información. La entrevista tiene preguntas que son característicamente más abiertas que la encuesta. Aquí tiene el peligro de que nuestro sesgo puede crecer mucho por el hecho de que nos vayamos con un tema que nos interese más por alguna mención hecha por el entrevistado, que sería una falla del entrevistador. Puede también ser que el planteamiento de las preguntas no sea el adecuado y entonces nos lleve a resultados incongruentes o directamente erróneos, etcétera, etcétera, etcétera. Está finalmente la cuestión de la sociometría. La sociometría son una serie de instrumentos que nos van a permitir medir características de una población, ¿sale? De diferentes modos y maneras que nos van a dar una visión amplia de esa población o de ese objeto de estudio, ¿de acuerdo? Son muchas, pero a final de cuentas involucran pues escalas, encuestas, cuestionarios, entrevistas, mediciones correlacionales, etcétera, 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 que nos van a dar como la pauta para entender ciertos fenómenos sociales, particularmente sociales. Seguimos con la investigación, la técnica de investigación cualitativa, que bueno, está la observación, el cuestionario, el panel y los métodos biográficos, ¿de acuerdo? La observación involucra, pues como su nombre lo dice, un proceso de observación, ¿sale? Básicamente vamos a poner al experimentador o al investigador en un lugar donde va a poder observar detalladamente el fenómeno. Muchas veces, por ejemplo, en psicología tienen algo llamado cámara de Gesell, que básicamente lo que hacen es observar el desempeño o el desarrollo de un sujeto dentro de pruebas, dentro de una entrevista, dentro de una cuestión de una sesión terapéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacen con cámaras o con espejos falsos, por ejemplo, para poder estar cerca de observar y escuchar todo lo que está ocurriendo, para poder realizar anotaciones que les permitan justamente extraer información. Está el cuestionario, que justamente son preguntas, pero estas preguntas son las más abiertas de todas, ¿sale? Sí llevan un hilo conductor, un elemento que va a decir esto es lo que tienes que preguntar con respecto al tema que estás investigando, pero también nos permite la libertad de divagar, por llamarlo de alguna manera, en algunos otros temas, en algunas otras cuestiones, que también son importantes o interesantes para la investigación. Está el panel, es una técnica cualitativa grupal, ¿de acuerdo? Pues similar al focus group, que justamente son un grupo de personas que se están comunicando con respecto a un tema mediante cuestionario, mediante observación,
o mediante alguna otra cuestión de inducción que les permita aportar información con respecto al tema, ¿de acuerdo? El panel particularmente tiene la distinción de que se hace con expertos, curiosamente, a diferencia del focus group, que no se hace con expertos necesariamente. Y finalmente los métodos biográficos, que bueno, ya les había estado yo hablando de ellos anteriormente, que básicamente corresponden a lo que sería en medicina la historia clínica de una persona, los antecedentes, su historia heredofamiliar, es decir, la herencia que tienen, de quiénes son hijos, quiénes son sus parientes, etcétera, 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 sus relaciones, vínculos, toda su historia. Eso sería lo que nos atañe en cuanto a las técnicas de investigación cualitativa. Ahora bien, vamos a tomar un momento para revisar algunos tips de cada uno de los pasos o puntos de la metodología de la investigación que yo les decía en el video anterior, en la lección anterior, ¿de acuerdo? Tenemos como número 1 el planteamiento. El planteamiento es un qué y un por qué de lo que estamos investigando. Por ejemplo, si yo voy a la heladería y veo un helado de color azul, primera pregunta que me voy a hacer es ¿qué es eso? Ah, bueno, pues es un helado. ¿Por qué es azul? Y entonces ya puedo preguntarle al heladero, ¿no? Oye, ¿por qué es azul este helado? Y probablemente me diga, pues es que es de mora azul, por ejemplo. Lo cual me lleva a una identificación de mi objeto de estudio, ¿sale? Una identificación que va a decirme a mí, ok, tiene características de este tipo. Entonces puedo semantizarlo o involucrarlo en un contexto que me va a permitir entenderlo de alguna manera. Lo cual me va a llevar a un acervo, es decir, elementos de cultura, de conocimiento, de saberes previos que me van a ayudar a entender ese objeto de estudio. Y después me va a llevar a documentarme, es decir, preguntarme, pues, ¿qué me hace falta para entender este fenómeno? Por ejemplo, ¿por qué es azul el sabor de mora azul y no de un color más morado, que en realidad las moras azules son como moradas, por ejemplo? Bueno, pues porque tal vez vamos a necesitar esclarecer por qué se le puso ese nombre, y entonces vamos a ir a un libro que nos va a decir, pues le pusieron el nombre por esta razón, ¿sale? Vamos a documentarnos, y tal vez, por ejemplo, tengamos que averiguar que, por ejemplo, se le puso ese color específico porque los expertos en marketing encontraron que cuando asignas mora azul al color azul es más fácil o más factible que se venda a si tuviera un color, por ejemplo, gris. No lo sé, ¿sale? Eso es el planteamiento del problema o el planteamiento de la investigación, que va a ser como lo básico que vamos a hacer para conocer nuestro objeto de estudio. Y todo esto es justamente de lo que vertebra la investigación. Es antes de hacer siquiera nada de la investigación, ¿sale? Aquí ese es ese primer nivel de la investigación, el cual pues evidentemente repercute en el diseño, ¿sale? Ya nos preguntamos el qué y por qué. Ahora vamos con el cómo. El qué y el para qué. Ahora vamos con el cómo, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer esta investigación? Aquí vamos a determinar los tipos de investigación que vamos a ver o que vamos a hacer, el tipo de investigación específico que vamos a usar. Evidentemente la técnica que vamos a utilizar, por ejemplo, yo les decía, veo el helado de mora azul sin saber que es de mora azul y le pregunto al heladero, ¿no? Es una investigación cualitativa con una entrevista, ¿sale? Con un cuestionario, perdón, ¿sale? De una pregunta, ¿qué sabor es? ¿Va? Ese fue mi instrumento, el preguntarlo, a pesar de que no está escrito, pues ahí está. Y finalmente, bueno, pues consulto, ¿no? Es de mora azul. Y en mi cabeza pues viene la imagen o la idea de las moras azules. Y entonces tal vez me haga sentido. Mira, pues sí se parece el color azul al de la mora azul, por ejemplo, ¿sale? Eso ya es parte del diseño de investigación, aunque aquí tampoco hacemos técnicamente nada de la investigación en sí mismo. Solo la vamos pues planteando o vertebrando, construyendo. Aquí ya empezamos a hacer cosas de la investigación. La primera es preguntarnos. Las preguntas, específicamente la pregunta de investigación según los textos, pero hay más preguntas que nos vamos haciendo a lo largo de la investigación. Hay una pregunta que vertebra nuestra investigación, pero hay otras tantas que ayudan a sustentarla, a entenderlo de forma correcta. La pregunta de investigación vertebra la investigación, como les estaba yo diciendo, connota el planteamiento y el diseño de investigación, es decir, deriva de esos dos anteriores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo preguntarme,
de qué sabor es esta nieve azul a preguntar por qué es azul. ¿Sale? Es el mismo objeto de estudio, pero estoy preguntando dos cosas diferentes, derivado de dos intereses diferentes, derivado de dos posturas ideológicas diferentes. Bueno, tal vez no ideológicas, pero por lo menos de dos formas de pensamiento diferentes. ¿Sale? Porque puede ser que no esté interesado en el sabor, sino en el color, porque soy diseñador y me gusta ese color y tal vez averigüe cómo se llama para tal vez encontrarlo si es que no lo conozco en sí mismo, que sería raro, pero pues entiende la idea, ¿no? La pregunta también delimita de forma primaria el objeto de estudio, es decir, vamos a preguntar sobre lo que queremos investigar, no sobre otra cosa. Si yo estoy viendo esa nieve, no le voy a preguntar, ¿preparas nieves con chilito? Evidentemente no lo voy a hacer, ¿sale? Porque no es parte de lo que quiero saber. Si fuera parte de lo que quiero saber, pues sería otra investigación, tal vez. Luego nos lleva a que hay diversas formas de construir la pregunta de investigación, ¿sale? Para saber, por ejemplo, con respecto al sabor, puedo preguntarte qué sabor es, o tal vez especular, oye, esa de color azul es de mora azul, por ejemplo, ¿sí? Y estoy preguntando sobre el mismo tema, pero de diferentes maneras, ¿vale? Que también, si yo les preguntara, por ejemplo, si yo le preguntara al heladero, oye, esa de color azul, ¿de qué es? Es muy diferente a preguntarle, esa de color azul, ¿con qué se lleva? ¿Sale? Porque puede ser que me guste mezclar sabores y con qué se lleva es una manera diferente de abordarlo. Y esa manera diferente de abordarlo, pues justamente ya constituiría otra pregunta de investigación de otra investigación. Por eso también hay que ser muy cuidadoso con lo que se está preguntando para saber qué estás investigando. Hay que tenerlo muy claro para que no haya posibilidad de errores o discrepancias dentro de tu proceso de investigación. Por lo tanto, involucra un nivel muy elemental de manejo del lenguaje. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente, hay preguntas complementarias que van a aparecer a lo largo de la investigación que nos van a ayudar a darle sentido y darle validez a nuestra investigación, porque apoyan a delimitar el objeto de estudio, ¿sale? Ya di algunos ejemplos con esta parte de la pregunta de investigación, pero también inherentemente nos vamos a preguntar, por ejemplo, no es el único bote de nieve que está ahí. Y entonces la primera pregunta inherente, pregunta complementaria, sería como ¿por qué los otros no? ¿De acuerdo? Tal vez porque los otros ya los conozco, porque no me llamaron la atención, porque el que me resaltó más fue el de mora azul, no lo sé, pero son preguntas que van a decir, ok, aquí estamos delimitando nuestro objeto de estudio. Luego construyen la perspectiva de la investigación, es decir, nos van a decir hacia dónde vamos a dirigir nuestra investigación. Hacia una cuestión económica, una cuestión política, una cuestión social, una cuestión histórica, no lo sé, depende de cada quien y de lo que esté investigando. Vinculan la investigación con otros temas, ¿sale? Es decir, una vez que ya tengo cierto grado de información, ¿para qué más me sirve? ¿De acuerdo? Esa es otra pregunta que también surge dentro de la investigación. ¿O con qué más lo puedo ligar? Clarifican el objetivo y las hipótesis, ayudan justamente a plantear estos dos elementos siguientes que ustedes ya los conocen de la lección anterior, que ahorita los vamos a ver más al detalle. Y muchas veces se implican o excluyen del trabajo, ¿sale? Muchas veces se dejan por hechos, ¿por qué? Porque si los ponemos, más bien dicho, tendríamos que desarrollarlos y muchas veces se vuelve muy extenso y entonces se pierde uno en el trabajo porque ubica muchas más cosas que no necesariamente van relacionadas de forma directa con el trabajo de investigación que estamos realizando. Ahora bien, en cuanto a los objetivos, vamos a tener dos tipos dentro de la investigación, los generales y los específicos. El objetivo general responde o se construye respondiendo a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? ¿Sale? Por ejemplo, si yo les digo el objetivo de la presente investigación es entender la relación entre el rating de un programa de barra infantil para determinar el mejor horario en el que podamos transmitirlo mediante la observación y análisis de el volumen el volumen del flujo de electricidad en un área de tantas casas, ¿no?
de X casas, por decir, o directamente midiendo el rating, ¿sale? Ahí ya respondimos el qué, el cómo y el para qué, ¿sale? Un poquito en desorden, generalmente les recomiendo que lo hagan en orden, qué, cómo y para qué, porque así les da el objetivo más fluido, ¿de acuerdo? Y entonces más comprensible. Ahorita se puede prestar un poquito a confusiones lo que acabo de decir, pero básicamente lo que va a hacer la investigación es determinar la relación entre rating y horario de consumo en un programa infantil, ¿sale? Que ya la gente de la televisión ya sabe cuál es el mejor horario de la barra infantil, pero porque tras años de observar pues cuando los niños salen de la escuela, qué tanto tiempo de preparación previa requerían para llegar a la escuela, cuánto tiempo pasaban en su casa en promedio para estar listos para la escuela, y cuánto tiempo pasaba después de llegar de la escuela para, entonces determinaron cuáles serían los horarios infantiles más adecuados, y bueno, pues nos permiten justamente determinar qué tipo de contenido vamos a ver en la televisión en esos horarios, obviamente. Aquellos que todavía ven tele, claro está. El objetivo general debe ser breve y conciso, por favor no se pierdan demasiado. Si se fijan, el objetivo que di no es tan breve, pero sí es conciso, ¿de acuerdo? Traten de ser lo más puntuales posibles. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Entre más grande sea su objetivo, mucho más grande va a tener que ser la investigación, y entonces va a llegar un punto en el que se va a hacer inviable por el hecho mismo de la viabilidad. Pero si lo hacen también grande, corren un altísimo riesgo de perderse en la investigación, lo cual la va a hacer frustrante, ¿sale? Entonces tengan cuidado. Enmarca finalmente la dirección de la investigación, el objetivo general, es decir, nos va a decir para dónde sí vamos y para dónde no, ¿de acuerdo? Para entender esto es muy necesario que cumpla con los otros dos puntos, por favor, porque si no, si su objetivo es, no sé, determinar el mejor sabor del sushi, es un objetivo bien amplio, que no tienen un cómo ni un para qué, entonces no va a ser sencillo para ustedes determinar la dirección de la investigación, porque el mejor sabor del sushi según quién, en dónde, cuándo, por qué, ¿sale? De qué restaurante y con qué fin, ¿de acuerdo? Puede ser para mejorar la calidad, puede ser para entender los materiales, puede ser para muchas cosas, y entonces si no lo tenemos claro, pues vamos a caer en varios errores metodológicos difíciles de salvar, lo cual pues básicamente va a hacer su investigación inválida también. Entonces tengan cuidado. Los objetivos específicos, bueno, pues responden a algunas preguntas complementarias de las que yo les venía hablando hace un momento. Connotan preguntas complementarias que probablemente fueron obviadas, como por ejemplo, no sé, en ese objetivo de la televisión, pues ¿qué necesito primero? ¿Qué necesito para medirlo? Pues una televisión, y niños, y un cronómetro, un reloj para saber en qué hora estamos, ¿de acuerdo? Son elementos muy obvios, ¿sí? Pero que pues justamente parten de esas preguntas complementarias que van surgiendo a lo largo de la investigación. Por eso también es importantísimo preguntar, pero saber qué nivel tiene cada pregunta para también determinar bien el objetivo, ¿de acuerdo? Y bueno, pueden ser estas preguntas, estos objetivos específicos pueden ser bastante amplios o no muy abiertos, ¿sale? O muy abiertos, perdón. Pueden serlo, no se recomienda, por lo mismo que ya les decía que se pueden perder, pero pueden serlo, en el sentido de, por ejemplo, no sé, si yo quiero analizar las costumbres purépechas, y pues uno de mis objetivos, ese es mi objetivo general, y pues tal vez uno de mis específicos sería, no sé, platicar con gente purépecha. Es un objetivo específico muy amplio, porque platicar ¿cómo? El hecho de que me insulten, por ejemplo, es un tipo de plática, que nos insultemos mutuamente es un tipo de plática. Evidentemente no es productiva para la cuestión de la investigación, pero es un tipo de plática. Entonces habría también que saber cómo establecer esos objetivos específicos, obedeciendo un tanto a las reglas o los tips que les daba del objetivo general, para no perderse. Seguimos con el marco teórico. Incluye todos los antecedentes y referentes del investigador. ¿Sale? El investigador, es muy difícil, por no decir que imposible, que alguien investigue de algo que no conoce
sin conocer algo previo, ¿sale? Por ejemplo, si yo quisiera investigar sobre la constelación esta nueva de Ofiuco, por decir algo, tendría que saber primero de astrología, ¿sale? Y antes de saber de astrología tendría que saber de las estrellas, ¿sale? Y antes de saber, perdón, de las constelaciones, y antes de las constelaciones de las estrellas. Y antes de saber eso tendría que manejar esos conceptos de forma por lo menos coloquial, ¿de acuerdo? Alguien que no lo maneja, por ejemplo, una persona ciega, por decir algo, o una persona escéptica de los horóscopos, pues ¿para qué quisiera investigar de Ofiuco? ¿Sale? Tal vez tenga los mismos referentes que yo, pero pues también sus antecedentes le llevan a esa parte, ¿no? Una persona ciega es como de, pues qué interesante, pero pues no me interesa porque no conozco la constelación, y por más que digas que tiene tales características, pues yo no la visualizo del todo, porque pues obvias razones. O en el caso del escéptico, pues sería así como de, ok, qué padre, pero pues no me interesa, ¿no? Y eso es netamente subjetivo, o bastante subjetivo, del investigador. Por eso también no todos investigamos sobre lo mismo, o no todos investigamos sobre todos los temas que hay. El marco teórico nutre la visión del objeto de estudio, ¿sale? Cuando nos allegamos a esto vamos a ver de forma más amplia y vamos a aprender cosas también. Por ejemplo, de esta constelación de Ofiuco, pues vamos a determinar que hasta cierto año no se consideró, pero en otros años sí se consideró, y también está relacionado, por ejemplo, al cometa Quirón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estar relacionando varios datos con respecto al marco teórico, por ejemplo, hablando de la cuestión general de la astrología. Entonces vamos a tener una visión más amplia en general del objeto de estudio, pero también del tema particular o del tema general del objeto de estudio. Va a abordar puntos convergentes y o divergentes respecto al mismo tema, que es básicamente parte del enriquecimiento de esa información. Habrá momentos en los que digamos, por ejemplo, de este mismo tema de la constelación de Ofiuco, ¿por qué si ahorita sí se vale y antes no? Bueno, pues porque ahorita tenemos objetos más modernos, pero bueno, si tenemos objetos más modernos para observar, entraría tal vez mejor en la cuestión astronómica que en la cuestión astrológica, pero ¿para qué la cuestión astronómica se preocuparía por las constelaciones a nivel esotérico, por decirlo de alguna manera? Y entonces habría puntos convergentes y divergentes, es decir, cosas que van a favor y cosas que van en contra. Y bueno, también esclarece o incrementa las preguntas, es decir, gracias al marco teórico nos vamos a dar cuenta o vamos a entender ciertas cuestiones de nuestro objeto de estudio, pero también nos vamos a dar cuenta de otras tantas. Y entonces nos va a quedar claro algo, pero también nos va a dejar otras dudas. Eso es lo que nos permite también seguir aprendiendo. Derivado de estos puntos anteriores, vamos a construir una hipótesis, ¿de acuerdo? Que va a ser la perspectiva de los resultados. Ojo, una perspectiva, como dicen coloquialmente, a ojo de buen cubero, ¿sale? Si yo, por ejemplo, veo un espectacular que ya tiene un espectacular encima de una casa que ya tiene muy corroído por el óxido su estructura básica, pero también tiene nada más un cablecito que lo sostiene y está haciendo mucho aire en contra del cable, es decir, el cable lo va estirando, pues la perspectiva a ojo de buen cubero, como quien dice, es que se caiga ese espectacular tarde o temprano. Esa va a ser mi hipótesis, se va a caer, ¿sale? Depende de mí, de mis observaciones, por ejemplo, como técnica de investigación, si se cayó o no. Es decir, depende de mí observarlo. O incluso si yo fuera un observador participante, que le llaman, una persona que está inmersa dentro del fenómeno, podría hacer algo para tal vez tirarlo, pero bueno, miles de formas de plantear la investigación. Centrémonos en la hipótesis. Esa sería mi hipótesis, ¿de acuerdo? El resultado me va a decir si se comprueba o no, pero ahorita llegamos a eso. La hipótesis se construye a partir del qué, es decir, qué va a pasar, y el cómo hasta cierto punto se va a desarrollar el tema que estamos investigando o el objeto de estudio. Y bueno, es una deducción basada en el marco teórico y los referentes más que en el sentido común y la lógica del investigador. Ojo, esto es desde la perspectiva científica, es decir, uno como investigador científico no puede hacer lo que yo acabo de hacer en la parte de, pues creo que va a pasar esto. No, tiene que tener un argumento lógico basado en evidencias que le permita decir, va a pasar esto.
Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar mi planteamiento de hipótesis a decir, derivados de las fuerzas del viento que están ejerciendo presión contra la tensión del alambre, llegará a un punto en el que su punto de presión va a ser sobrepasado y por tanto se va a reventar ese alambre, logrando cargar completamente la presión a la estructura previamente oxidada, la cual pues ve comprometida su integridad y por tanto lo más probable es que ese espectacular colapse. ¿De acuerdo? Lo cual nos va a llevar al último punto, que ahí dice más o menos. Me refiero a que puede ser nuestra hipótesis nula o válida. ¿De acuerdo? Una hipótesis válida es cuando se cumple la hipótesis que planteamos, y una hipótesis nula es cuando no se cumple. Es decir, si se cae el espectacular es una hipótesis válida. Si no se cae el espectacular es una hipótesis nula. ¿De acuerdo? Esto también depende de cómo planteemos nuestra hipótesis. Por ejemplo, si yo planteara que la hipótesis, o más dicho, si yo planteara la hipótesis como que no se va a caer, sino que va a volar y se cae, técnicamente pues sí, se caería a final de cuentas y la haría válida. Pero si yo estoy describiendo un punto específico de acción y no se realiza exactamente ese punto, pues también es nula. ¿De acuerdo? Y es complementaria, o se vuelve complementario, o se da una notación complementaria de que pasó tal, ¿no? Por ejemplo, si en vez de caer se vuela, o se vuela como dicen coloquialmente, pues tengo que hacer la anotación. Sí se terminó cayendo, pero antes voló unos cuantos metros, ¿no? Por ejemplo. Por decir, digo, se me ocurrió algo muy disparatado, pero creo que es lo suficientemente gráfico. Continuamos. Los resultados dependen del tipo de investigación, las técnicas e instrumentos usados para la investigación, tanto como del objetivo, el marco teórico, las hipótesis y las preguntas. Es decir, derivado de justamente las técnicas, el tipo y los instrumentos, vamos a tener ciertos resultados de la investigación, pero no vamos a saber qué tipo, qué técnica o qué instrumento si no tenemos un marco teórico claro, si no tenemos hipótesis que nos dirijan hacia dónde va nuestra investigación, y si no nos preguntamos correctamente ciertos elementos que involucran a la investigación. Es decir, los resultados, a pesar de que son directamente arrojados de los instrumentos, dependen de todo lo demás de la investigación, de todos los demás puntos hechos de la investigación. ¿Sale? Aquí lo pueden ver, por ejemplo, en esta sumatoria de 1 más 1 son 2. Pues aquí tenemos, por ejemplo, que es una suma de números naturales. Entonces tenemos que saber matemáticas, números naturales y hasta cierto punto pues los números. Entonces deriva de todo eso, que son justamente el marco teórico, la técnica, el instrumento, la hipótesis y las preguntas. ¿De acuerdo? Las conclusiones, finalmente, es la recopilación total de todos los datos que hemos recabado en la información, en la investigación. ¿De acuerdo? Esta recopilación total de los datos pues va a compilarlo todo y lo va a hacer coincidir hasta cierto punto, a pesar de que ya debería tener una consistencia interna por el hecho de que estamos hablando del mismo tema. Es decir, si de repente sus conclusiones son un poquito dispares a lo que ustedes ya venían investigando, muy probablemente haya algún error ahí. ¿De acuerdo? Tengan cuidado. La conclusión es presentada a manera de un informe con datos puntuales y formales. Ojo, muchos tienden a presentarlo como con viñetas y no es como lo más adecuado, porque a final de cuentas un informe tiene que tener un poco más de vastedad en el sentido de permitir observar la experiencia holística entendido como completa, del experimentador o del investigador. ¿Para qué? Para permitirle a otros investigadores observar que tal vez haya elementos que, de ser variados, de ser cambiados, pudieran afectar de alguna manera la investigación y llevar tal vez a un resultado diferente. ¿De acuerdo? Lo cual pondría a prueba la comprobabilidad de la investigación y la viabilidad misma. ¿De acuerdo? Es importante esclarecerlo de forma puntual y formal, pero lo más vasto posible para abarcar una cantidad importante de información. Y finalmente da pauta para otras investigaciones o acciones para los investigadores, ¿sale? Cada conclusión es un punto fundamental que van a revisar los investigadores para saber, a qué llegaron con la investigación, ¿sale? ¿Cuál fue el resultado final?
¿Por qué? Porque revisarlo todo también es una actividad académica densa, que sí es importante realizar, sobre todo cuando vas a constatar esa investigación, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando la vas a repetir, para que no haya como cabida a cuestiones de ninguna índole para generar errores. En resumen, es muy importante identificar la forma en que vamos a abordar un objeto de estudio, ¿de acuerdo? Si no lo tenemos identificado, probablemente caigamos en un error de suposición o en resultados erróneos de nuestra investigación. Cada punto de la metodología está relacionado con el anterior y con el posterior, y todos se afectan entre sí. Si yo cambio mi hipótesis es probablemente porque revisé más cosas del marco teórico y tal vez encontré algo muy diferente que me llamó más la atención, o que tenía más sentido, o que era más comprobable, que era más viable, y entonces cambio mi hipótesis y por tanto cambio mis preguntas y por tanto cambio mis objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Identificar las características de cada parte de la investigación ayuda a realizar la labor correctamente, ¿sale? Si lo tenemos claro, vamos a tener un orden más claro, y ese orden va a ayudar a hacer la investigación de una mejor manera, de una manera que podamos hacerla sin posibilidad o con menor posibilidad a error. Y finalmente, ejecutar correctamente la investigación lleva conocimiento válido y veritativo, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo con respecto a la investigación, llevarla de forma la más correcta posible para poder producir conocimiento válido y veritativo.